Hola, bienvenidos y bienvenidas a Life on Mars. Yo soy Alex Teo, el fundador de Marspace, y estamos de vuelta. Anunciamos el regreso del podcast después de un largo parón forzado. No queríamos hacerlo, pero las circunstancias nos han forzado a pausar algunas de las iniciativas que tenemos de marketing, principalmente porque hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo en ventas. Ya veníamos anunciando en el último episodio que grabamos, el de los 10 siguientes años de Marspace, que teníamos que hacer como una reflexión viendo hacia dónde va el mercado, qué hemos estado haciendo bien durante estos 10 años, qué tenemos que cambiar, hacia dónde vamos a ir, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de business, pero también hay una realidad allí afuera, que es la que nos ha forzado a tener que vender mucho más de lo que hemos tenido que hacer durante los primeros 10 años de la empresa. Para dar un poco de contexto, Marsbase se fundó en marzo de 2014, como ya sabéis muchos y muchas que nos conocéis y que escucháis el podcast desde hace mucho tiempo, nos seguís desde antes del podcast, desde antes de junio de 2020, que fue cuando lanzamos esta iniciativa. Y desde prácticamente los inicios de la empresa, hemos estado trabajando en modalidad Time and Materials Retainer, que lo que quiere decir es un contrato por horas, con la mayoría de empresas con las que hemos trabajado. Si bien empezamos con proyectos más pequeños, proyectos acotados a nivel de tiempos y de presupuesto, lo que se suele decir proyectos cerrados, que es lo más habitual en territorio español, por decir algo. A partir del año y medio, bueno, menos incluso, creo que nuestro quinto o sexto proyecto, empezamos a trabajar para unos finlandeses en el mismo septiembre de 2014, o sea, llevamos 6 meses de empresa, y ya nos contrataron un proyecto por horas. Es decir, pasamos de hacer proyectos de 20.000, 30.000, 40.000 euros, que fueron como los primeros que hicimos, por el desarrollo, a veces el diseño de las plataformas que hacíamos, como el Barcelona Startup Map, que fue uno de nuestro primer gran cliente, diría, para el Ayuntamiento de Barcelona, o un proyecto que se llama Pisos Bancos para un asesor inmobiliario, o la refundación de la plataforma online de contenido sobre startups que se llama Eureka, y algunos otros proyectos que hicimos. Vinieron estos finlandeses locos que nos empezaron a contratar. Nos contrataron primero un proyecto en septiembre, otro en noviembre, a razón de unos 10-15 mil euros mensuales. O sea, pasamos de prácticamente facturar a lo largo de 3-4 meses, entre 20-50 mil euros por proyecto, pero eso dividido por todos los meses que hacíamos, a prácticamente estar facturando 30-40 mil euros mensuales en menos de un año de vida, ¿no? Eso nos permitió a varios, bueno, yo estaba full time en la empresa, Xavi y Jordi, mis cofundadores, pasaron a estar full time y tuvimos que fichar ya un par de personas. No sé, a menos de un año ya teníamos a un par de empleados y un becario, Emilio. Em, y desde entonces no ha sido un camino de rosas, pero es verdad que la mayoría de los proyectos que han ido mejor y los que no hemos mantenido a lo largo de los años, como la gente de Nice, la gente de Localísticos, Uptails, por decir solo algunos, pero hemos tenido muchos más, han sido proyectos por horas, ¿vale? Que igual merece la pena hablar de esto en algún episodio, de por qué los proyectos por horas son mucho mejor tanto para el cliente como para la empresa proveedora de servicios, y los proyectos cerrados suelen acabar abocados al fracaso, ¿vale? Em, pero eso es harina de otro costal y lo dejaremos para otro episodio porque podría estar aquí pontificando horas y horas al respecto. Pero lo que quería comentar, y que viene más a cuento, es que durante los primeros prácticamente 10 años de la empresa, la mayoría de clientes que hemos tenido han sido así. Y la mayoría los hemos mantenido durante los años. Algunos han ido, vuelto, como la gente de Randit, que más o menos han sido intermitentemente cliente nuestro. La gente de Spin en Estados Unidos. Trabajamos para Everest, trabajamos para Haufe, o sea, trabajamos para el Barça. Todos proyectos por horas, cosas que igual hace 10 años no se concebían en España, porque prácticamente el 95% de los proyectos debían ser cerrados en esta industria. Y quizás por el hecho de haber empezado a trabajar para empresas multinacionales de fuera, y no tan multinacionales, startups también,
nos hizo aprender que era mucho mejor esto y siempre priorizar este tipo de contratos versus los proyectos cerrados que igual nos ofrecían desde aquí. Por eso, durante bastante tiempo, más de la mitad de la vida de la empresa, hemos tenido más clientes fuera y más facturación fuera que en España. Sin embargo, en los últimos 2 años, bueno, desde la caída de las tecnológicas, un poco más tarde, ¿no? O sea, agosto 2022, que fue un poco cuando se abrieron las puertas del Averno y empezaron a caer las rondas de inversión, las valoraciones, todo en picado. Eso no tuvo un efecto inmediato en nosotros, porque más de la mitad de nuestros proyectos son multinacionales, por lo tanto no se vieron afectadas directamente por esto, pero sí que se vieron los efectos, los rippling effects, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Las derivadas, las consecuencias, que fueron que pues, las empresas que sí que se vieron afectadas, como que fueron más las startups, empezaron a dejar de fichar, empezaron a reducir presupuestos, empezaron a pedir descuentos, empezaron a cancelar proyectos, etcétera, etcétera. Y luego todo esto se trasladó al mercado. Por lo general, incluso las grandes multinacionales, viéndole las orejas al lobo, también vieron que con la caída de los tipos de interés, con el tema de que cada vez los inversores estaban empezando a reclamar un poco más de rentabilidad a sus inversiones y por tanto los fondos de venture capital ya no estaban imprimiendo dinero y caían las valoraciones de las empresas, ergo tuvieron que largar a mucha gente, y eso ya hizo que dejaran de contratar y acabó pasando lo mismo en las multinacionales. Lo hemos visto en el caso de empresas como HP, por ejemplo, que ha sido cliente nuestro hasta el mes pasado, no, hasta este mes. em, Ver cómo grandes empresas también estaban siendo afectadas por esta crisis, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida, eso también nos ha afectado a los proveedores de servicios. Como más cerca del core de la empresa estamos, más ha costado que salgamos de ahí. En algunos casos todavía seguimos, en algunos casos pues hemos sido redundados, porque o han cambiado por un proveedor más barato, o simplemente se ha cancelado el proyecto, se ha pospuesto indefinidamente, o lo han hecho internamente, que eso también acaba pasando, ¿no? Y bueno, la suerte es que no nos ha coincidido muy, muy, muy de golpe. Pero como ya comenté, creo, en el episodio anterior, sí que hemos visto que costaba mucho más, ¿no? Habíamos estado como muy mal acostumbrados a no tener que vender mucho y durante estos primeros 8 o 9 años prácticamente el 80% de la capacidad de Marsbase lo vendíamos entre diciembre y febrero. Ya prácticamente teníamos todo el año arreglado. ¿Acaso durante el verano se hacía algún ajuste de cara a la segunda parte de la segunda mitad del año? Y si fichábamos a alguien, pues sí que buscábamos algún proyecto nuevo, pero siempre desde la comodidad. Entonces, estando en un punto de fuerza, una posición de fuerza, también nos permitía escoger mejores clientes, decir que no a contratos que ya veíamos que iban a tener problemas o que iban a ser muy cortos, de muy poca dedicación, precios demasiado bajos o condiciones no tan claras. Entonces, bueno, hemos estado relativamente cómodos, por no decir bastante cómodos y mal acostumbrados durante 8 años. Y desde prácticamente el inicio del año pasado ya fue así también. Bueno, fue a mitad. Empezamos a experimentarlo en junio, cuando vimos que empezaban a caer clientes. Startups que cerraron, scale-ups que cerraron o cancelaron proyectos, reducción del tamaño de los presupuestos de las grandes corporaciones y poco a poco iba pasando esto. Conté que también tuvimos un desencanto con un potencial cliente que nos iba a contratar un proyecto muy grande y al final no se hizo y pusimos demasiada carne en ese asador y luego no acabó saliendo el proyecto, pero bueno, lo recuperamos con otros proyectos y salvamos el año. El año fue muy bueno, de hecho, a costa de, pues, canas, probablemente. em, pero es verdad que 2023 fue un año muy bueno para la empresa a nivel económico. Entonces tampoco nos podemos quejar. Pero sí que es verdad que trabajamos más de lo habitual y, y esperábamos que solo fuera un año, que fuera una temporada, que fuera un impasse de 6, 8, 10, 12 meses, pero que no se repitiera más. Sin embargo, este año hemos visto que pasaba lo mismo. O sea, si cambiamos de paradigma, lo que comentaba antes, ¿no? De proyectos súper estables, de renovaciones semianuales o anuales, y así tener, no sé, por decir algo, el 80-85% de los proyectos eran así, entonces te tenías que preocupar de ese 15 restante. Ya pasamos de años
de prácticamente 0 a 5% de rotación de clientes que hemos tenido durante los primeros 8 años y donde prácticamente todos los contratos eran por horas. Residualmente había algún contrato de estos fijos todavía, ¿no? A veces eran cosas muy puntuales, cosas que hacíamos para ONGs o amigos, proyectitos más pequeños para rellenar algún hueco entre vacaciones o entre que empezaba un proyecto y acababa otro, a prácticamente 50-60% de rotación de clientes anual en los últimos 2 años, lo cual es bastante heavy. Probablemente es lo normal en la mayoría de empresas, probablemente es la realidad de las agencias que conocemos, agencias de nuestro tamaño, de nuestro sector, ya sea de diseño, de desarrollo, de lo que quieras, pero no ha sido nuestra realidad. Entonces no estábamos acostumbrados y la empresa tampoco estaba arquitecturada así. ¿Qué quiero decir con eso? La persona que se ha encargado de las ventas y el marketing de la empresa soy yo. Entonces, teniendo en el primer paradigma, el paradigma anterior, que se vendía toda la capacidad entre enero y febrero, pues podía compaginar ventas y marketing perfectamente porque durante todo el año podía hacer un gran despliegue del abanico de contenido que hacemos entre eventos, blog, podcast, etcétera, etcétera, y puntualmente tener que hacer las ventas que tocaban, pero sin tener que dedicarle más allá de un 20% de mi tiempo durante la semana, por decir algo, a hacer más del 50, 60, 70% de mi tiempo haciendo ventas durante todo un año, no solo durante los picos de ventas, ¿no? Ahora, y esa es la nueva realidad, contratos más cortos, hemos empezado muchos proyectos muy interesantes, algunos muy pequeños, algunos más grandes, pero es verdad que la mayoría que se han firmado desde hace un año han sido proyectos por fases. Prácticamente no hemos firmado ningún contrato de estos indefinidos, lo cual, ya digo, es raro en nosotros. Y eso lo que fuerza es que yo esté permanentemente conectado a las ventas. Y eso lo que, la derivada de lo cual es mucho menos tiempo para hacer podcast, mucho menos tiempo para dedicarle a Startup Grind, mucho menos tiempo para dedicarle al blog, a la página web, a todas las otras iniciativas que tenemos de marketing, el handbook, los proyectos de código abierto, dar charlas en business schools o en otros podcasts, etcétera, etcétera, ¿no? Y así ha sido nuestra realidad desde que empezó el año. Tuvimos que salvar. No, no, nunca hemos tenido un match ball como empresa, ¿no? O sea, nunca hemos estado cerca del cierre ni nada. La verdad, somos una empresa muy, muy solvente a nivel de pasta. Creo que es una cosa que hacemos extremadamente bien y siempre hemos tenido mucho fondo, mucho margen para, incluso en los peores momentos, si perdiéramos todos los proyectos de golpe, poder pagar a la plantilla durante varios meses para salvar cualquier bache. Nunca hemos tenido que tirar de ahorros. Siempre es verdad que a veces hemos cogido proyectos que igual no deberíamos, proyectos con un precio más bajo, proyectos que en condiciones normales no haríamos, o aceptar proyectos más cortos, colaboraciones de este tipo que en buenos tiempos pues, no cogeríamos, pero la verdad es que no nos ha ido mal, no nos hemos arrepentido de haber cogido ninguno de estos proyectos y cómo nos habíamos arrepentido en el pasado. En los primeros años sí que tuvimos algún proyecto que dijimos, madre mía, ojalá no hubiéramos conocido a esta gente. Pero en el último año no. Sin embargo, es esto. Proyectos de un mes, 2 meses, proyectos que te requieren un prototipo de 3 semanas y luego ya reevaluamos. Generalmente todos van bien, entonces todos hemos acabado em, trabajando para ellos, pasando a fase prototipo, fase uno, fase 2, pero muchas veces entre fases pues hay ese espacio de tiempo que no ayuda a nadie, perjudica más que ayuda, pero entonces ahí entre fases igual pones otro proyecto entre medio, hay mucha más fricción. Y sobre todo, lo que nos afecta más a nosotros, que hay mucho más overhead de gestión. Entonces, siendo solo tres socios, aunque tengamos perfiles de gestión de proyectos en la empresa, es verdad que cuantos más proyectos y más pequeños, también suele haber más marrones, con lo cual tenemos que estar más involucrados en ellos. E incluso yo, que durante los primeros 6 años de la empresa no estuve haciendo nada de project management, he estado gestionando uno, dos, tres proyectos a la vez, a veces. Entonces, bueno, todo esto repercute en el ancho de banda que he tenido para hacer podcast. Ya digo, no suena como excusa, pero ya, el podcast no es una cosa core para nosotros. Si bien es un proyecto en el que nos gusta invertir, creemos mucho en él y estamos muy agradecidos porque la verdad es que, como venía comentando en episodios anteriores,
La verdad es que sobre todo la versión en castellano tira mucho y hemos recibido muchos mensajes de por favor, recuperadlo, por favor, volved ya, me gustaba mucho. Gracias a eso lo vamos a recuperar, gracias a estos mensajes. Si no, igual por mí lo habría cerrado y habría dedicado 100% a las ventas, que no es lo que más me gusta, pero es verdad que es lo que necesita la empresa. Entonces, lo que tiene que hacer un CEO es 80-90% de su tiempo es las cosas que tiene que hacer, las cosas que debe hacer, y el 10% restante son las cosas que le gusta, ¿no? Esa visión más estratégica, esa visión más de definición de largo plazo y cosas que igual se salen del terreno marcado para probar nuevas ideas de negocio, nuevos productos, nuevos proyectos. Bueno, ese tiempo se ha reducido significativamente en el último año, hasta el punto que desde febrero o marzo teníamos parado el podcast. Entonces, considero que esto no es aceptable, pero es verdad que necesitaba un break y yo también mentalmente no podía asumir la carga de tener que perseguir el podcast, perseguir los eventos de Startup Prime, perseguir las propuestas comerciales que teníamos. Eran demasiadas cosas para gestionar, demasiadas cosas en la cabeza y alguna tuvo que salir por la ventana. El podcast fue de las que tardó más en ser parada. La newsletter llevamos más de un año sin enviar ninguna, por ejemplo. Los eventos de Startup Plan los hemos hecho más pequeños para no romper la racha, pero la verdad no les hemos dedicado el mismo cariño durante todo este tiempo. Pero es lo que hay. Ahora, habiendo estabilizado bastante la empresa y teniendo contratos asegurados ya prácticamente hasta final de año, me permito volver al tema del podcast porque sé que es una iniciativa que gusta mucho dentro de la empresa también. Y, y, y sé que va a ser perjudicada por este parón. Todo proyecto de contenido se beneficia de los efectos compuestos de tener una continuidad en el tiempo, y cuando hay parones generalmente se reciben muy mal a nivel de posicionamiento. Los algoritmos de las plataformas generalmente perjudican a la gente que no es constante, a los creadores de contenido que no están ahí vendiendo su alma cada día por postear contenido nuevo. Bueno, ahí no vamos a estar nosotros. Tampoco jugamos en la liga de, de los patrocinios, por ejemplo. Tampoco jugamos en la liga de aceptar cualquier tipo de ponentes. Tampoco tenemos un discurso turbocapitalista, ni jugamos con los clickbait, ni tampoco ponemos estos thumbnails que generan mucho cringe. En realidad, de los títulos con ciertas palabras en mayúsculas, música tenebrosa para hacerlo todo más épico. Nos gusta tener un podcast orgánico. Si tenemos que parar, paramos. Al final somos todos humanos y la salud mental también está por encima de todo. Sobre todo en nuestra empresa es algo que valoramos mucho, y cuando alguien tiene que parar, pues para y punto. Y en este caso, pues aquí esto ha tenido más visibilidad porque es un proyecto público. El podcast, donde yo soy evidentemente la cara visible. Dicho esto, el plan es volver la semana del 1 de septiembre, ¿vale? Estamos a mediados de agosto grabando este pseudo episodio, explicando un poco la situación y por qué hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos, ya lo veremos. Ya lo dije en el anterior episodio, que estamos un poco de reinvención. Vamos a aprovechar que hemos hecho este parón para reubicarnos un poco, para decir, quizás no hay tantas entrevistas. Es verdad que hay varios episodios que se grabaron hace varios meses, 6 meses, algunos por los cuales tengo que pedir disculpas y verán la luz del día en estas semanas, más los episodios que editemos y que preparemos para antes digamos, de la vuelta, porque la verdad es que es contenido muy bueno y sería una pena no poder disfrutar de él. Pero no las tengo todas conmigo de que vayamos a seguir por la senda de las entrevistas, ¿vale? De hecho, esto veremos cómo va. Va a ser un poco reinvención, va a ser un poco de ver cómo surgen las cosas, hacerlo orgánico. También porque también estamos viendo que a nivel interno en la empresa, por ejemplo, está creciendo o sea, por fin, después de 10 años, hemos conseguido que de alguna manera los desarrolladores también estén generando contenido por su cuenta y en el blog. El blog sí que no ha parado en los últimos meses, por ejemplo. Ha habido mucha más colaboración del equipo técnico, de los desarrolladores, que mío propio. Y eso
nunca había sucedido. Ocasionalmente habíamos tenido algunos posts o incluso yo había hecho o reubicado, refabricado contenido que se había publicado internamente y que había reescrito, lo había transformado en algo un poco más marketingiano para mostrar puertas para afuera, ¿no? Quitando trozos de código de los clientes, quitando información sensible, etcétera, etcétera. Y ahora ya directamente la gente está escribiendo en el CMS que tenemos de la página para publicar sus propios artículos, lo cual me parece sensacional y realmente es contenido de mucha calidad. Estamos abriendo muchas puertas. El último blog que tenemos es sobre Rust, que es una tecnología que no hacemos a nivel de empresa, pero ¿por qué no podemos hablar de ello si tenemos gente apasionada dentro de la empresa? Y entonces, bueno, también va más en línea de la evolución que queríamos tomar como empresa de los próximos 10 años. Lo que decíamos, abrirnos más las puertas, no centrarnos tanto en el discurso tecnológico de somos una empresa de Ruby, JavaScript, de Python y que hacemos esto y lo otro, sino decir, oye, somos una consultora y somos buenos en tecnología, somos buenos en business independientemente de la tecnología. Hace nada hemos acabado un proyecto de realidad virtual con inteligencia artificial, que es algo que hace un año o dos no habríamos querido firmar, porque no queríamos meternos en estos jardines, porque no somos una empresa bastante conservadora al respecto. Sin embargo, es un proyecto que está yendo muy bien, que ha ido muy bien y parece ser que puede tener continuidad. Entonces, bueno, pues sirva esto de ejemplo para decir, oye, 10 años a nuestras espaldas probablemente ya podemos embarcarnos en otras cosas mayores. También estamos haciendo, pues eso, habremos hecho ya 3 proyectos de realidad virtual, si no 4, proyectos de business, 2 proyectos de business en los últimos 6 meses de cero capacidad técnica, cero personal técnico involucrado en el proyecto. Y estamos, bueno, quizás en un momento de asumir un poco más de riesgo también. El hecho de haber pasado esta realidad de proyectos más cortos y por fases y tal, no nos ha permitido hacer el crecimiento orgánico que teníamos hace unos años, que era, bueno, sabíamos que teníamos asegurada cierta facturación, entonces era muy fácil decir cada año fichamos a 2 o 3 personas, porque como siempre tenemos los mismos clientes, solo que salga uno o dos nuevos, pues vamos a poder fichar a cada cliente nuevo, fichamos 1 o 2 personas y listo. Sin embargo, ahora por bien que tengamos clientes nuevos, si también perdemos otros, no podemos asegurar facturación. Más o menos ya sabemos que vamos a estar alrededor de 2 millones y pico de facturación, que es donde estamos ahora, pero no lo tenemos asegurado. La diferencia es que ahora no lo tenemos asegurado a principios de año, sino que lo vamos viendo pues cada 3 meses. Entonces, se va haciendo una predicción mucho más cortoplacista y no nos hemos atrevido a fichar perfiles. Seguramente abramos las puertas a fichar otra vez de cara ahora a septiembre, pero bueno, es algo que tenemos que discutir pues mañana con mis 2 socios, viendo un poco todo lo que vamos a firmar en estas próximas semanas, después de verano y tal, todo lo que hemos ido apuntalando durante los meses de verano y ya está. Entonces, como resumen, decir, no todo es malo. Al contrario, estamos muy bien, pero hemos tenido que parar, pues eso, las iniciativas de marketing, nos habéis visto menos el pelo en el online y en el offline. Hemos dicho que no a muchos side projects, a muchas cosas con las que tradicionalmente nos habría gustado colaborar. Hemos tenido un no por defecto, porque hemos tenido, pues eso, que tomar una serie de decisiones de foco, principalmente, ¿no? Y también yo mismo he viajado menos, me habéis visto menos por Madrid, por ejemplo, donde habitualmente estaba una vez al mes. Mi viaje a San Francisco este año fue más corto, no he ido a conferencias prácticamente, o sea, no he ido a Web Summit, no he ido a otras conferencias cuales podía ir a nivel internacional o nacional, pero es verdad que ha habido cosas positivas. Seguimos manteniendo prácticamente una rotación nula a nivel de equipo interno, lo cual eso sí nos da mucha estabilidad y nos da, bueno, esa satisfacción de poder contar con un equipo técnico increíble. Celebramos los 10 años, celebramos un company retreat muy especial en Andorra, probablemente el mejor que hemos hecho a nivel de empresa, con iniciativas muy divertidas, muy compensado, muy equilibrado y donde, bueno, hubo tiempo, pues eso, para también reconectar a nivel humano. Lo del blog, que estamos haciendo más contenido más técnico, más diverso, estamos haciendo proyectos más ambiciosos, estamos en la buena línea de poder perseguir eso que buscábamos de los siguientes 10 años. Y, y nada más, sirva
este pequeño confesionario como para decir que volvemos con el podcast en la medida de lo posible. Vais a ver, hay mucho más contenido en la página web, eso sí que es algo que también ha sido bastante positivo, poder trabajar en casos de estudio, ¿no? De poder publicar pues el de Localístico, el de Singularus, son clientes que hemos hecho en los últimos años, o que llevamos trabajando mucho tiempo, pero nunca habíamos tenido el tiempo de escribirlos. Saldrán 3 o 4 más en las próximas semanas, nuevas páginas de tecnología y más contenido interesante. Y la verdad es que creo que estamos en un buen momento también a nivel anímico, ¿no? Es decir, vale, o sea, salimos a flote, no vemos brotes verdes en la economía. Me gustaría ser un poco más optimista al respecto, pero sí que es verdad que hemos podido salvar algunos baches internos. O sea, fijaros que uno de los baches, y con esta anécdota termino, hicimos un vuelo a ver a nuestros clientes y amigos de Nice que están en Donosti, y con tan mala pata que el avión que nos llevaba de Barcelona a Donosti, pues tuvo que regresar, o sea, intentó aterrizar, pero por malas condiciones meteorológicas no pudo aterrizar. Tuvimos que volver a Barcelona, pillar el coche y conducir hasta ahí, lo cual fue una matada bastante importante, pero mereció mucho la pena, ¿no? Aprovechamos con Xavi y Jordi para comentar, hacer una reunión de socios durante la ida. Claro, tuvimos que cancelar algunas reuniones que teníamos por la zona que habíamos agendado y reducir mucho, incluso posponer parte de la charla que íbamos a tener con el cliente para hacerlo alargar el día siguiente, ¿no? Íbamos un jueves por la mañana a primera hora, el plan era hacer pues todo el jueves y luego el viernes solo un desayuno o lo que fuera y luego regresar a la hora de comer. Acabamos llegando ahí a las 7 de la tarde, porque habíamos ido y vuelto con el avión y luego conducimos con el coche. Y hicimos un poquito por la tarde, realmente hicimos poca cosa, y toda la mañana hasta la hora de comer del día siguiente, el viernes, ¿no? Con tan mala pata que no solo pasó lo del avión, sino que el viernes nos despertamos con un email de, de un cliente grande que nos decía que no iban a renovar el proyecto, o sea, que se acababa el proyecto al cabo de un par de meses, ¿no? Al cabo de 2 meses, que iban a internalizar el desarrollo por una política de empresa y todo, y que se iban a cargar a tropecientos mil proveedores. El mismo día, otro cliente más pequeñito, pero bueno, con quien llevamos trabajando mucho tiempo, nos dijo que también, misma fecha, pausaba el desarrollo y ya reevaluaríamos más adelante, ¿no? O sea, que no renovarían el contrato, 1 de agosto. Y un poquito más tarde, en la misma reunión, ya dije, no puede ser, o sea, no hay dos sin tres, ¿no? Pues una gran multinacional con la que habíamos firmado prácticamente un año antes y el proyecto todavía no había comenzado por cosas burocráticas, cosas de presupuestos, lo que fuera, al final cancelaba el proyecto, ni tan siquiera lo habíamos empezado. No era un gran proyecto, era una cosa súper chiquita, pero ya nos puso en alerta de decir, hostia, 3 proyectos cancelados el mismo día no mola, igual vienen cosas tochas, vienen malas épocas, ¿no? Y en el viaje de vuelta tuvimos como un consejo de emergencia, ¿no? Con Xavi y Jordi, decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, igual hay que ponerse en modo de hiperfoco, vender, 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 porque más que nada no es un discurso económico, no es que no vayamos a facturar y no podamos pagar a gente, que podríamos, no es que vayamos a perder el profit, o sea, los dividendos anuales, que a este punto ya te da igual, o sea, no vivimos mal, pero es si no tienes suficientes proyectos, la gente va a estar parada. Y eso sí que es jodido, porque no, no mola estar parado en una empresa en que no te dan un proyecto, te estancas. Es la antesala a que te echen generalmente, ¿no? Nosotros, por suerte, no hemos tenido que hacerlo nunca, pero quién sabe, ¿no? Pero no puedes evitar pensar en eso, ¿no? Y sobre todo eso, puedes tener parada una persona una semana, dos, bueno, que se haga un curso de React o de Python o lo que fuera, pero no 2 meses, no 3 meses, no 6 personas. ¿Qué haces, no? ¿Te puedes hacer producto? Va, no sé, no somos buenos a hacer nuestro propio producto, pero bueno, eso ya lo contamos en otro episodio. Y, y nada, de ahí venía un poco la situación que hemos vivido en los últimos meses. Así que si todo va bien, lo que decía, volvemos el 1 de diciembre, volvemos a nivel semanal
como teníamos hasta ahora, con algunos episodios ya grabados de antes y con algunos con el nuevo formato. Así que, bueno, gracias por la paciencia, gracias por la confianza, gracias por los mensajes de apoyo que nos habéis mandado y recomendaciones de ponentes y de gente interesante que podría estar en el podcast, ideas que se pueden hacer. Realmente nos van a ayudar mucho y tenemos ya algunos pendientes a nivel interno. Pero bueno, más detalles en las próximas semanas. Acabad de pasar un feliz verano y nos vemos muy pronto en septiembre.